Platón fue un filósofo de Atenas entre el 427 a.C. hasta el 347 y en Atenas formó una escuela de filósofos que llamó la Academia. Como vimos en el video anterior, Platón fue alumno de Sócrates y en su filosofía se van a notar las influencias de su maestro. Recordemos que Sócrates decía, en contraposición a los sofistas, que los conceptos morales como la virtud o como el bien y el mal eran universales, es decir, lo mismo para todos, e inmutables, no cambiaban. Y Platón va a pensar entonces que estas características que Sócrates le da a los conceptos morales también se van a aplicar a la naturaleza. En la naturaleza también vamos a encontrar de alguna manera lo universal y lo inmutable. Ya van a ver cómo. Y así el gran propósito de Platón entonces va a ser analizar la relación entre lo eterno e inmutable y lo que cambia y fluye todo el tiempo. Eterno, inmutable y lo que cambia y fluye. Y se podrán dar cuenta cómo se parece un poco a la discusión entre Parménides y Heráclito que vimos unos videos atrás. Entonces Platón arranca preguntándose cómo reconocemos ciertos objetos como similares. Cómo nos unimos bajo un mismo grupo. Es decir, si yo veo un perro chiquito con el pelo corto, una cola corta, y veo un perro mucho más grande, más peludo, con una cola más larga, y otras características bastante diferentes, ¿cómo hago yo para reconocer que los dos son perros? ¿Cómo los puedo reconocer como similares? Y la respuesta de Platón va a ser que los dos perros se asemejan a la misma idea. Y este concepto de idea va a ser fundamental en Platón. Entonces está la idea de perro y de esta idea vamos a poder reconocer a los particulares como un mismo grupo. La idea de perro nos permite pensar en que estos perros que aparentemente son diferentes en el fondo comparten algo y es que se asemejan, tienen como un mismo origen. Y la idea tiene unas características especiales que Platón le otorga. Entonces las ideas son perfectas, son inmutables, es decir, que no cambian, son eternas, nunca se acaban. Es decir, que nosotros tenemos como una idea de lo que sería el perro perfecto, una idea que nunca está cambiando. Para que entendamos un poco mejor a lo que Platón se refiere, pensemos en un triángulo. Nosotros tenemos una idea de triángulo. El triángulo tiene tres lados, sus tres ángulos suman 180 grados. Esta idea es perfecta, esta idea nunca cambia y tampoco se muere, ni tiene principio ni fin. Tenemos la idea de triángulo. Y esta idea de triángulo nos permite en la realidad reconocer a los diferentes triángulos que vemos día a día. Hay triángulos grandes, triángulos pequeños, triángulos con líneas gruesas, delgadas, como sea. Y de hecho ninguno de los triángulos que vemos en la realidad es igual a la idea de triángulo que tenemos. Cada uno tiene sus diferentes características particulares, ninguno tiene esas características de triángulo perfecto. Pero al mismo tiempo, como se asemejan a esta idea de triángulo, los podemos reconocer como triángulos.
Entonces, así como esta explicación funciona muy bien con las formas geométricas, Platón toma la misma explicación y dice que se aplica para cualquier objeto en la naturaleza y, como creía Sócrates, para los conceptos morales. Entonces tenemos una idea de, de perro, de caballo, de escritorio, de cama, de todo. Y son las ideas de la cama perfecta, del perro perfecto, que nos permiten reconocer en la realidad los objetos. Bueno, y estas ideas que tienen esas características tan especiales irían un poco en contradicción con el mundo que conocemos, un mundo que está cambiando, un mundo que tiene eh, principios y fines todo el tiempo. Entonces, ¿qué dice Platón? Dice precisamente que las ideas no pueden estar en este mundo, sino que existe un mundo de las ideas. Y así como conocemos el mundo material por medio de nuestros sentidos, el mundo de las ideas lo vamos a conocer por medio de la razón. Entonces que hay un mundo que está cambiando, que es imperfecto, que solo es un reflejo de estas ideas perfectas, y el mundo perfecto e inmutable, que es el mundo de las ideas. Y por eso solo de este mundo podemos obtener conocimiento verdadero. Platón entonces, para explicarnos un poco mejor su teoría de las ideas y el conocimiento, nos presenta una alegoría que se va a llamar el mito de la caverna. Entonces, la historia es más o menos así. Hay una caverna en la que unas personas, estas acá sentadas, están encadenadas y obligadas a mirar siempre a una misma pared. Detrás de la pared en la que están recostados, hay unos seres que llevan unas figuras que, gracias al fuego que hay detrás, generan unas sombras en la pared que están viendo las personas. Todo lo que conocen estas personas entonces, desde que nacieron, son estos reflejos, estas sombras. Algunas de estas personas logran desencadenarse, subir el muro y empezar a escalar la caverna. Al principio, cuando van el fuego, les va a afectar la luz, les va a parecer raro. Algunos se van a querer devolver y simplemente mirar las sombras porque son lo que están acostumbrados a mirar. Pero algunos otros van a poder seguir escalando por la caverna, más allá del fuego. Finalmente van a lograr llegar al mundo real y van a poder contemplar los objetos verdaderos de los cuales habían conocido las copias durante toda su vida dentro de la caverna. Y como quedan maravillados de haber conocido este mundo real, van a volver a tratar de explicarle y convencer a las personas que quedan atadas en la caverna de que lo que están viendo son solamente unas sombras y unos reflejos de lo que existe realmente afuera. Ya ustedes se podrán dar cuenta cómo funciona la alegoría. Nosotros somos las personas atadas dentro de la caverna. Las sombras que se ven es el mundo que nosotros percibimos, el mundo material y sensible, que es solamente un reflejo y solamente una sombra de las ideas de lo que es verdadero, eterno e inmutable. Y estas personas que logran atreverse a salir de la caverna, a recorrer este camino, son los filósofos, que mientras avanzan en conocimiento les va a parecer incómodo, así como ves incómodo ver el fuego y el sol al principio, pero van a poder conocer la perfección de la cual las sombras que conocieron están inspiradas en. Y después van a tener la misión de volver y explicarles y convencer a los que quedan dentro de cómo funciona el mundo en realidad. Bueno, pero si nos fijamos, Platón no ha respondido por completo la pregunta con la que inició. ¿Por qué reconocemos un grupo de objetos como similares o como una unidad? La primera respuesta es porque tienen un mismo origen, porque se asemejan a una misma idea,
pero igual queda la duda de dónde aparecen estas ideas, por qué obtenemos o por qué tenemos la idea de perro, por qué tenemos la idea de caballo. Y Platón va a responder y va a explicar de la siguiente manera. El ser humano está compuesto por dos partes fundamentales. Está el cuerpo y está el alma. Entonces el cuerpo es el que pertenece al mundo sensible, el cuerpo se acaba, el cuerpo cambia, pero el alma pertenece al mundo inteligible, es decir, al perfecto, al que no cambia y al que es eterno. ¿Qué dice Platón? El alma, como es eterna, existía antes del cuerpo. Y como ya existía en ese otro mundo, el alma ya conocía las ideas desde antes. Lo que pasa es que cuando el alma entra al cuerpo, es decir, cuando nacemos, se le olvida todas las ideas que tenía. Pero a medida que nos vamos desarrollando y vamos conociendo en el mundo sensible los diferentes objetos y los vamos reconociendo, el mal alma se empieza a acordar de esas ideas que tenía inicialmente. Es decir, que para Platón no conocemos sino que recordamos. Y aquí va a haber un elemento muy importante que después en la historia de la filosofía se va a volver a retomar, y es que las personas entonces tienen un conocimiento innato, conocen desde antes de haber nacido. Ya entonces se habrán dado cuenta cómo toda la teoría platónica está marcada fuertemente por un dualismo. En un lado tenemos el mundo sensible y en el otro el mundo de las ideas. En el mundo sensible todo está cambiando, todo está fluyendo, mientras que este es perfecto, eterno e inmutable. Este lo conocemos por medio de los sentidos, mientras que este se conoce por medio de la razón. En este habita el cuerpo y en este habita el alma. Y como este está en constante cambio, de acá no vamos a poder tener conocimiento. Mientras que en este, que es inmutable y perfecto, por medio de la razón, vamos a poder tener conocimiento verdadero. Por último, quería que miráramos brevemente la teoría de la organización estatal que propone Platón. Platón va a pensar en el Estado como un cuerpo. Y se va a dar cuenta que en el cuerpo, el que dirige y el que manda es la mente. Hay otras partes, como la barriga, como el pecho, que tienen otras labores, pero la que dirige va a ser la mente. De la misma manera, ya se podrán imaginar, Platón va a creer que el Estado debe ser dirigido por los filósofos, pues son ellos los que de verdad conocen cómo funciona el mundo. Ellos son la mente del cuerpo estatal. Y ahora otras partes importantes, están los soldados, están los productores que tienen otras labores en la sociedad, pero los que mandan, los que deben dirigir son los filósofos. Esta teoría podría ser un poco problemática en la actualidad, pero es bastante interesante ver cómo este pensador percibía la organización política ideal. Bueno, y el legado de Platón a la filosofía y a la historia de la humanidad es inmenso. Su teoría de la ciudad va a ser retomada a lo largo de la historia por muchos filósofos para respaldarla, para adaptarla, para refutarla, pero siempre y hasta hoy en día va a tener una vigencia
importantísima. Y la verdad, el primero en refutarla va a ser uno de los alumnos de Platón, otro gran filósofo que va a ser Aristóteles, que vendrá en la siguiente sesión. Y no se les olvide hacer el quiz para repasar.